¿Cómo ser cristiano? Reflexiones y ensayos. Por C.S. Lewis. Capítulo 2. Sobre preocuparse por algo más que por la salvación de las almas. D. El peso de la gloria. Del capítulo titulado Aprender en tiempos de guerra. Tenemos que responder a la pregunta adicional. ¿Cómo puedes ser tan frívolo y egoísta como para pensar en otra cosa que no sea la guerra? Ahora bien, parte de nuestra respuesta será la misma para ambas preguntas. Una implica que nuestra vida puede y debe volverse exclusiva y explícitamente religiosa. La otra, que puede y debe volverse exclusivamente nacional. Yo creo que nuestra vida entera puede, y de hecho debe, volverse religiosa en un sentido que se explicará más adelante. Pero si esto significa que todas nuestras actividades deben ser de la clase que se puede reconocer como sagradas, en oposición a seculares, yo daría una simple respuesta a mis dos asaltantes imaginarios. Les diría, tanto si debe suceder como si no, esto que ustedes están recomendando no va a suceder. Antes de convertirme en cristiano, no creo que fuese completamente consciente de que la vida de uno, después de la conversión, inevitablemente consiste en hacer en gran medida las mismas cosas que uno ha hecho antes, esperando que con un nuevo espíritu, pero siendo aún las mismas cosas. Antes de ir a la última guerra, sin duda esperaba que mi vida en las trincheras fuera, de algún modo misterioso, todo guerra. De hecho, descubrí que cuanto más te acercabas al frente, menos hablaba todo el mundo y menos pensábamos en la causa aliada y el progreso de la campaña. Y me complace saber que Tolstoy, en el mayor libro de guerra jamás escrito, registra las mismas cosas. Y eso mismo, a su manera, hace la Ilíada. Ninguna conversión ni alistamiento en el ejército va a anular en realidad nuestra vida humana. Los cristianos y los soldados siguen siendo hombres. La idea que el infiel tiene de una vida religiosa y la idea que el civil tiene del servicio activo son descabelladas. Si intentaras, en cualquiera de los casos, suspender toda tu actividad intelectual y estética, solo conseguirías sustituir una vida cultural peor por una mejor. No vas a quedarte sin leer nada, de hecho, ni en la iglesia ni en el frente. Si no lees buenos libros, leerás malos. Si no continúas pensando racionalmente, pensarás irracionalmente. Si rechazas las satisfacciones estéticas, caerás en las satisfacciones sensoriales. Existe, pues, esta analogía entre las aseveraciones de nuestra religión y las de la guerra. Ninguna de ellas, para la mayoría de nosotros, cancelará o apartará de la vista sin más la mera vida humana que llevamos antes de entrar en ellas. Pero será así por diferentes razones. La guerra no conseguirá absorber toda nuestra atención porque es un objetivo finito y, por lo tanto, intrínsecamente inadecuado para soportar toda la atención de un alma humana. Para evitar malentendidos, debo destacar aquí algunas distinciones. Creo que nuestra causa, como toda causa humana, es muy justa y por lo tanto creo que es un deber participar en esta guerra. Y todo deber es un deber religioso y nuestra obligación de realizar cada deber es, por lo tanto, absoluta. Así, puede que tengamos el deber de rescatar a un hombre que se ahoga y, tal vez, si vivimos en una costa peligrosa, debamos aprender socorrismo para estar preparados para cualquier naufragio cuando aparezca. Puede que sea nuestro deber perder nuestras vidas para salvarlo a él, pero si alguien se consagrase al socorrismo en el sentido de prestar toda su atención, de tal modo que no pensase ni hablase de más y demandase el cese de todas las actividades humanas hasta que todo el mundo hubiera aprendido a nadar, sería un monomaníaco. El rescate de un náufrago es, pues, un deber por el que es digno de morir, pero no es un deber digno de dedicarle toda una vida. Me parece que todos los deberes políticos, entre los cuales incluyo los militares, son de esta clase.
Puede que un hombre tenga que morir por su país, pero ningún hombre debe, en ningún sentido exclusivo, vivir por su país. Aquel que se rinde sin reservas a las reivindicaciones temporales de una nación, o un partido, o una clase, está entregando al César lo que, fíjense, pertenece con más énfasis a Dios, uno mismo. Es una razón muy diferente la que justifica que la religión no puede ocupar toda la vida, en el sentido de excluir todas nuestras actividades naturales. Porque, por supuesto, en cierto sentido debe ocupar la vida entera. No hay duda de que existe un acuerdo entre el llamado de Dios y el de la cultura, la política o cualquier otra cosa. El llamado de Dios es infinito e inexorable. Puedes rechazarlo o puedes comenzar a intentar reconocerlo. No hay término medio. Aún así, a pesar de esto, está claro que el cristianismo no excluye ninguna de las actividades humanas usuales. San Pablo les dice a los cristianos que continúen con sus trabajos. Incluso da por hecho que pueden asistir a veladas y, lo que es más, a veladas ofrecidas por paganos. Nuestro Señor asiste a una boda y proporciona vino milagroso. Bajo la tutela de su iglesia, y en la mayoría de épocas cristianas, el aprendizaje y las artes florecen. La solución a esta paradoja les resulta, por supuesto, bien conocida. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todas nuestras actividades meramente naturales serán aceptadas si se ofrecen a Dios, incluso las más humildes. Si no, todas ellas, incluso las más nobles, serán pecaminosas. El cristianismo no viene y reemplaza simplemente nuestra vida natural y la sustituye por una nueva. Es más bien una nueva organización la que aprovecha, para sus propios fines sobrenaturales, estos materiales naturales. Sin duda, en una situación determinada, demanda el sometimiento de ciertas, o de todas, nuestras actividades meramente humanas. Es mejor ser salvo con un ojo que, teniendo dos, ser confinado al Gehenna. Pero lo hace, en cierto sentido, per accidens, porque, en estas circunstancias especiales, ha dejado de ser posible practicar tal o cual actividad para la gloria de Dios. No existe una disputa esencial entre la vida espiritual y las actividades humanas como tales. Por esto, la omnipresencia de la obediencia a Dios en la vida cristiana es, en cierto modo, análoga a la omnipresencia de Dios en el espacio. Dios no llena el espacio como un cuerpo lo llenaría, en el sentido de que partes de él estarían en diferentes partes del espacio, excluyendo de ellas a otros objetos. Aún así, Él está en todas partes, totalmente presente en cada punto del espacio, según los buenos teólogos. Nosotros ahora estamos en la posición de responder a la visión de que la cultura humana es una frivolidad inexcusable por parte de criaturas como nosotros, cargadas con tan terribles responsabilidades. Rechazo de inmediato una idea que persiste en la mente de algunas gentes modernas, que las actividades culturales tienen su merecido derecho espiritual, como si los eruditos y los poetas complacieran intrínsecamente a Dios más que los pordioseros y los limpiabotas. Creo que fue Matthew Arnold quien usó en primer lugar la palabra espiritual en el sentido de la alemana Geistlich, y de este modo inauguró este peligrosísimo y anticristiano error. Apartémoslo para siempre de nuestras mentes. El trabajo de Beethoven y el trabajo de una asistenta se vuelven espirituales bajo las mismas precisas condiciones que son las de ser ofrecidos a Dios, de haber sido hechos humildemente como para el Señor. Esto no significa, por supuesto, que alguien deba echar a suerte si debe limpiar habitaciones o componer sinfonías. Un topo debe excavar para la gloria de Dios y un gallo debe cacarear. Somos miembros de un cuerpo, pero miembros diferenciados, cada uno con su propia vocación. La educación de un hombre, sus talentos, sus circunstancias,
normalmente son un aceptable indicador de su vocación. Si nuestros padres nos han enviado a Oxford, si nuestro país nos permite permanecer aquí, es evidencia prima facie de que la vida que en cualquier caso puede conducirnos hacia la gloria de Dios en el presente es la vida ilustrada. Con dirigir esa vida hacia la gloria de Dios no me refiero, por supuesto, a cualquier intento de hacer que nuestras indagaciones intelectuales se ejerciten para alcanzar conclusiones. Eso sería, como dice Bacon, ofrecerle al autor de la verdad el impuro sacrificio de una mentira. Me refiero a la búsqueda del conocimiento y la belleza, en cierto sentido, por sí mismos, pero de un modo que no excluya hacerlo en honor de Dios. Existe en la mente humana apetito por estas cosas, y Dios no crea el apetito en vano. Por lo tanto, podemos perseguir el conocimiento en sí y la belleza en sí con la segura confianza de que, al hacerlo, o avanzamos nosotros mismos hacia la visión de Dios, o indirectamente ayudamos a otros a hacerlo. La humildad, no menos que el apetito, nos anima a concentrarnos simplemente en el conocimiento o la belleza, sin preocuparnos demasiado de su relevancia final en la visión de Dios. Puede que esa relevancia no esté destinada para nosotros, sino para otros mejores, para hombres que vengan después y encuentren importancia espiritual en lo que nosotros desenterramos a ciegas y con humilde obediencia a nuestra vocación. Este es el argumento teológico de que la existencia del impulso y la facultad prueban que deben tener una función adecuada en el esquema de Dios. El argumento mediante el cual Tomás de Aquino probó que la sexualidad debería haber existido incluso sin la caída. La firmeza del argumento, en lo que respecta a la cultura, se prueba por la experiencia. La vida intelectual no es el único camino a Dios, ni el más seguro, pero descubrimos que es un camino, y quizás sea el camino destinado para nosotros. Por supuesto, esto será así solo mientras mantengamos el impulso puro y desinteresado. Ahí está la gran dificultad. Como dice el autor de Teología Germánica, podemos llegar a amar el conocimiento, nuestro conocimiento, más que aquello que conocemos, deleitarnos no en el ejercicio de nuestros talentos, sino en el hecho de que son nuestros, o incluso en la reputación que nos otorgan. Todo éxito en la vida de un erudito incrementa este peligro. Si se vuelve irresistible, debe abandonar su trabajo académico. Ha llegado el momento de arrancarse el ojo derecho.